Psicología y criminología en el proceso de reclutamiento y selección de personal de seguridad. Polígrafo. Parte 2. Funcionamiento. Detección psicofisiológica de la mentira. Polígrafo. Funcionamiento. El polígrafo funciona de la siguiente forma. Los datos fisiológicos son recogidos en un gráfico relativos a un protocolo de preguntas específicamente elaborado para una propuesta concreta, permiten después un análisis matemático, evaluar si una persona miente o dice la verdad respecto a una cuestión previamente determinada. Fiabilidad. En cuanto a la fiabilidad del instrumento, datos estadísticos muestran una fiabilidad superior a la mayoría de las técnicas forenses de investigación, únicamente superada en exactitud por la prueba de ADN. El polígrafo tiene una fiabilidad igual o superior al 98%. La duración de una evaluación poligráfica es de un mínimo de 90 minutos de acuerdo a los estándares generalmente aceptados internacionalmente y la American Polygraph Association de los Estados Unidos. Resultados. La mayoría de los casos se determinan como obtuvo una respuesta significativa, es decir, la persona mintió durante la prueba. No obtuvo una respuesta significativa, o no se detectó la presencia de una mentira durante la prueba. No obstante, puede ocurrir que en determinados casos el dictamen final de la prueba sea calificada como no concluyente, o que durante la evaluación no se pudieron obtener suficientes reacciones significativas que indicaran, ya sea, si la persona mintió o dijo la verdad durante la prueba. Componentes. El polígrafo está compuesto por los siguientes elementos. Cardiofismógrafo. Galvanómetro. Neumógrafo. Plethysmógrafo. Sensor de movimiento. Y el dispositivo de adquisición de datos. Las siguientes imágenes muestran polígrafos análogos, instrumentos que predecieron los polígrafos computarizados o digitales. Técnicas poligráficas. Existen diferentes técnicas poligráficas, entre las cuales las más comunes son las siguientes: DLST, AFMGQT, UMCQT, MGQT, Bisona, RIT y LEPET. Proceso. El proceso de evaluación poligráfica está compuesto por varias fases: pretest o entrevista estructurada, prueba de estímulo o STEAM test, la ejecución de gráficos, post-test y por último la elaboración del reporte de evaluación. Una prueba poligráfica consta de diferentes tipos de preguntas que cumplen una función determinada. Preguntas estructuradas. Preguntas irrelevantes. Reducen el nivel de excitación y permiten establecer una línea base de las marcas en las gráficas. Por ejemplo, ¿está sentado? Preguntas relevantes. Evocan una reacción psicológica cuando el sujeto culpable contesta a estas preguntas. Ejemplo, ¿tiene compromisos ilícitos con cualquier persona? Pregunta control. Dirige la atención psicológica lo más lejos posible de las preguntas relevantes. El sujeto inocente reaccionará más a estas preguntas que las relevantes. Ejemplo,
de los 19 a los 32 años, ¿alguna vez hizo o quiso hacer algo deshonesto? Pregunta sintomática. Determina si el sujeto confía que el examinador cumplirá con lo prometido. Ejemplo, ¿me cree cuando le digo que no le preguntaré cosas que no hayamos discutido con anterioridad? Pregunta introductoria. Plantea las reglas de la evaluación. Ejemplo, ¿entiende que no le preguntaré nada que no hayamos discutido con anterioridad? Pregunta relevante sacrificada. Disipa la tensión inicial con respecto a la primera pregunta que trata con el asunto que se investiga. Ejemplo, ¿tiene la intención de contestar con la verdad cualquier pregunta que le haga sobre actividades ilícitas, antecedentes laborales y drogas ilegales? La presente imagen muestra cómo aparecen las preguntas en el software del polígrafo. Veamos algunos ejemplos de las áreas que abarcan las preguntas relevantes. Ejemplo. Preguntas hechas a personal activo de un departamento de policía. ¿Has cometido algún delito grave por el cual pudiera ser despedido, procesado o ir a la cárcel? Esta pregunta se refiere al haber realizado actividades ilícitas, tener una asociación ilícita con delincuentes o con compañeros o superiores, así como el consumo, fabricación, transporte o siembra de drogas. Con haber cometido un delito grave también me refiero a ser líder o miembro de personas que cometen delitos, ser cómplice de algún delito, haber cometido un secuestro o apoyado o protegido a secuestradores. De igual forma, incluye el haber cometido un homicidio, robo, fraude o extorsión. Está relacionado ilegalmente con cualquier actividad del narcotráfico, con personas que producen drogas, con secuestradores, homicidas, sicarios, personas que trafican con armas, contrabandistas, extorsionadores, ladrones o con cualquier delincuente. Todo esto también cuenta como el haber cometido un delito grave por el cual pudiera ser despedido o procesado o ir a la cárcel. De igual forma, el haber cometido un delito grave por el cual pudiera ser despedido o procesado o ir a la cárcel también incluye el estar involucrado personalmente en un ilícito, el ayudar a alguien a realizarlo, permitir que se realizara o no reportarlo. Si alguien te pidió que lo hicieras, si te dieron órdenes para hacerlo, si fuiste reclutado para hacerlo o te entrenaron para hacerlo, equivale a estar involucrado en un acto de este tipo. Si tus razones para hacerlo hayan sido por dinero o por tu forma de pensar, por lealtad, porque te obligaron o porque te chantajearon, hayas o no hayas recibido dinero o compensación a cambio de realizarlas, sigue constando como el haber cometido un delito grave. Incluye cualquier tipo de delito por el cual pudieras haber sido despedido, perdido tu reputación, arrestado, procesado o ir a la cárcel, o delitos que hayas cometido y no hayan sido detectados por la institución. Todo esto es antes de pertenecer a la institución o ya como miembro de la misma. ¿Has cobrado dinero o dádivas para favorecer actividades de delincuentes? Esta pregunta se refiere a si recibiste dinero, regalos, cosas materiales o favores sexuales para proteger o ayudar a delincuentes, así como para permitir que delincuentes siguieran cometiendo actividades delictivas o para no detener a un delincuente. Con favorecer actividades de delincuentes a cambio de dinero o compensación, también me refiero al hecho de cobrar dinero de tienditas o lugares donde venden o producen droga. Proteger a personas que venden, transportan o producen drogas. Proteger rutas del narcotráfico. Proteger a personas que venden, transportan o produzcan precursores químicos para producir drogas. Proteger a personas que venden, transportan o trafican con armas, sicarios, homicidas o algún delincuente de cualquier otro tipo. El cobrar dinero o recibir regalos provenientes de la venta y transporte de drogas o del tráfico de armas sigue constando como el favorecer actividades de delincuentes. El favorecer actividades de delincuentes también incluye el estar involucrado personalmente y el ayudar a alguien a realizarlo. Si alguien te pidió que lo hicieras, si te dieron órdenes para hacerlo, si fuiste reclutado para hacerlo o te entrenaron para hacerlo, equivale a estar involucrado en un acto de este tipo. Si tus razones para hacerlo hayan sido por dinero o por tu forma de pensar, por lealtad,
porque te obligaron, o porque te chantajearon, hayas o no hayas recibido dinero o compensación a cambio de realizarlas, sigue constando como un acto de favorecer actividades delictivas a cambio de cobrar dinero o dádivas. Todo esto es antes de pertenecer a la institución o ya como miembro de ella. ¿Has permitido que información confidencial de la institución llegara a manos de delincuentes? Esta pregunta se refiere al haber realizado, permitido o facilitado intencionalmente la fuga de información o material confidencial de la institución con el propósito de perjudicar las funciones de procuración de justicia y de favorecer actividades de delincuentes o grupos delictivos. Con fuga de información también me refiero a dar a delincuentes frecuencias o equipos de comunicación, contactar o ser contactado por cualquier medio de comunicación o equipo de cómputo con el propósito de dar información sobre operativos en carreteras, calles, casas o cualquier propiedad, o de dar información sobre líneas de investigación, estrategias de acción u órdenes de arresto. Aquí también incluyo el que en operativos en carreteras, avenidas o calles, casas o propiedad hayas dejado pasar o no revisado vehículos donde sabías que llevaban contrabando, droga, armas, cualquier objeto ilegal o donde conocías que viajaban delincuentes. El involucramiento en fuga de información incluye el estar involucrado personalmente y el ayudar a alguien a realizarlo. Si alguien te pidió que dieras información confidencial, si te dieron órdenes para hacerlo, si fuiste reclutado para hacerlo o te entrenaron para hacerlo, equivale a estar involucrado en un acto de fuga de información. Si tus razones para hacerlo hayan sido por dinero, por tu forma de pensar, por lealtad, porque te obligaron a hacerlo, porque te chantajearon, hayas o no hayas recibido dinero o compensación a cambio de realizarlas, sigue constando como un acto de fuga de información. También con fuga de información me refiero a que en alguna investigación, operativo o caso hayas extraviado intencionalmente información o materiales, desviado líneas de investigación, no decir toda la verdad o dar información incompleta, ocultar información o evidencia o mentir intencionalmente.